Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a su nombre. Vamos a empezar en esta hora y voy a invitarlo a que por favor abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 6, versículos del 12 al 7. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Apocalipsis 6, versículos del 12 al 17. Gloria al nombre de Dios. Gracias, Jesús. Cuando lo tenga puede decir amén. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 17. Y dice así la Escritura: y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movido de grande viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Vamos en esta hora a orar a Dios. Vamos a pedirle que el Señor hable a nuestro corazón y hable a nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias una vez más el día de hoy. Señor, queremos ponernos en esta hora en tus manos, porque es tu palabra bendita la que vamos a hablar. Es tu palabra bendita, Señor Jesucristo, la que vamos a expresar. El día de hoy, Señor, te ruego que seas tú hablando a tu pueblo aquí en esta tarde que ha venido, Señor. De la misma manera aquellos que también van a escuchar este mensaje, Dios, porque sabemos que tú aún sigues hablando y sigues haciendo cosas grandes para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar el día de hoy en este lugar, abrir tu palabra y saber un poquito más de ti. Señor, trabaja con nosotros en estos sellos. Trabaja, Señor, con esto que está en nuestras vidas. Y te ruego hoy, Espíritu Santo, que hables tú. Te ruego hoy, Espíritu Santo, que seas tú, hablando solo aquello que necesitamos saber y entender. Me pongo debajo de la cruz del Calvario y que seas tú en esta hora, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos avanzado en nuestro estudio de los sellos y estamos viendo, por un lado, que estos 7 sellos Dios va a enviarlos sobre la tierra, y de la misma manera, después de que estos 7 sellos son lanzados sobre la tierra, también nosotros encontramos que Dios tiene juicio sobre esta tierra. Es la gran tribulación. Y después de la gran tribulación, la Biblia dice que el Señor Jesucristo viene, bendito su nombre. Es la segunda venida del Señor Jesucristo, donde derrota al enemigo, donde encadena al diablo, a Satanás, al dragón, al falso profeta, al anticristo, y viene y establece un milenio, un reino de paz. Pero no puede venir y estar ese reino de paz sin que antes estos 7 sellos hayan sido quitados dentro de nuestra vida. Es por eso que nosotros necesitamos en Dios, para tener ese milenio, ese reinado de paz en nuestras vidas, que estos 7 sellos sean rotos, que estos 7 sellos sean quitados de nuestra vida. A lo cual a veces Dios trae tribulación, trae problemas, trae circunstancias, trae cosas dentro de nuestra vida que no agradan a cada uno de nosotros. Pero damos gracias a Dios porque podemos saber que Dios está obrando, amén, que Dios está trabajando sobre cada uno de nosotros, bendito su nombre, haciendo Dios que estos sellos sean quitados. Y dice el versículo 12, y miré cuando él abrió el sexto sello. Y este sexto sello que nosotros leemos aquí
los 5 sellos que han pasado son sellos que inician en la gran tribulación, pero de la misma manera van a través de toda la tribulación. El primer sello es el caballo, el anticristo, y va por los 3 años y medio, lo mismo que el hambre, la muerte, y lo mismo que el quinto sello, donde los mártires hay a través de 3 años y medio. Qué bueno que usted y yo estamos haciendo maletas para irnos de aquí, porque si con esto que vemos que está pasando en todo este tiempo, en este lado, cierto es que pensamos, suceden cosas y es mejor irnos con el Señor, porque dice que el sexto sello, hermanos, este sexto sello es abierto en el final de la gran tribulación. Ya cuando pasaron 3 años y medio, el sexto sello es abierto, ¿sí? Lo vamos a ver con mayor amplitud, vamos a estudiarlo. Y este sello, después de este sello, le antecede lo que Dios trae sobre su pueblo, las copas de ira, porque también ya han sonado o están sonando 7 trompetas. Como que al último Dios, no que reserva lo final, pero sí ya la tierra pasó grandes cosas, pero Dios aún falta que muchas cosas más sucedan, y nosotros vemos aquí el sexto sello, y dice aquí en el versículo 12, he aquí fue hecho un gran terremoto. Y es increíble, acaba de temblar en la Ciudad de México, fue de 7.5, nuestra familia que vive allá nos dice que está bien, y dice uno, se une todo, el COVID, el terremoto, y solamente estamos viendo principio de dolores, solamente estamos viendo algo que Dios nos dice a nosotros como cristianos, que aún estamos en esta tierra, que estemos listos, porque si en algo pequeño, en unos meses, todo lo que hemos podido ver, ahora imagínense en 3 años y medio, todo lo que viene, pero usted y yo estamos en el camino correcto, usted y yo estamos oyendo las cosas correctas para no quedarnos en este lugar, para no quedarnos. Y Dios, si alguien se queda, porque el quinto sello lo dice, gente que se quedó, Dios arriba no vamos a poderle decir, no me avisaste, no me dijiste, no hiciste algo para que yo me previniera, sabiendo que nos envió esto, siendo Dios cabeza y soberanía de todo lo que pasa y de todo lo que sucede, para que estemos listos y nos podamos ir con el Señor. Así que fue hecho, dice al final, un gran terremoto, y dice que el sol se puso negro como un saco de silicio, la luna se puso toda como sangre. Y entonces lo que nosotros tenemos y encontramos en este punto sobre estas cosas que estamos leyendo, nosotros vamos a encontrar aquí una balanza. Y en esta balanza nosotros lo que encontramos es esto, dice aquí, en un lado de la balanza, ¿por qué el sol se puso negro? ¿Por qué la luna se pone como sangre? ¿Y por qué de la misma manera dice que las estrellas que están en sus órbitas vienen y caen sobre la tierra? Y dice aquí en esta primera parte de la balanza, es que si los hombres fallan en darle a Dios la alabanza, el honor, gloria y humillación por su nombre, entonces Dios permitirá que la creación natural lo haga. Dios está esperando que el hombre, el ser humano, haga este lado de alabar, de bendecir, de exaltar, de glorificar, de darle la gloria a Dios. Pero si el ser humano no lo hace, entonces las piedras van a hablar, bendito su nombre, porque está temblando, porque ciertamente la creación está haciendo, está obrando, la creación está viendo y haciendo lo que el ser humano no hace. Al ser humano, al quien Dios puso en esta cuarta creación, la Biblia dice que con sus 2 manos
lo formó, pero también dice que alentó soplo de vida. Dios al ser humano para que él viviera, porque usted y yo cuando exhalamos es cuando Dios envió el aliento de vida hacia él. Y entonces cuando exhalamos es cuando nosotros regresamos el aliento de vida que Dios nos dio. Y entonces en Adán Dios sopló su aliento. ¿Y qué es lo que quería Dios? Que el ser humano le regresara el aliento a Dios. Pero el ser humano no le regresa el aliento a Dios que le dio. ¿Cómo Dios quiere que le regresemos el aliento? Diciendo y sabiendo que en Dios le damos gracias a Dios por todas las cosas y exaltamos y alabamos y glorificamos y le damos la gloria y la honra a Dios. Amén. Ese es como Dios quiere que nosotros le hagamos a Dios. Pero si no lo hacemos, entonces las criaturas lo van a hacer. Las criaturas son las que van a venir y van a aclamar y van a hacer lo que el ser humano no está haciendo. Por eso es que en este punto nosotros encontramos que hay dos ocasiones en las que el sol se pone negro como cilicio. Una de ellas es cuando el Señor Jesucristo estuvo colgando en la cruz del Calvario. Vamos a verlo. Dice que la tela de silicio era de material incómodo. La tela de silicio era de material incómodo y árido. Se usaba como una demostración que la persona se estaba humillando o rebajando ante el Señor. Leímos aquí que el sol se puso negro como un saco de silicio. Y este saco de silicio era cuando los reyes venían o la gente se quería humillar delante de Dios, se ponía esta tela de silicio, que era algo que demostraba que era algo incómodo, árido, y era una demostración de que la persona se estaba humillando o rebajando ante el Señor. Y entonces nosotros vemos que el sol se puso dos veces. Una es cuando estaba Jesús en la cruz del Calvario, y en esa última semana sabemos que él había entrado de manera portentosa en un lado porque entró cabalgando en un asno, en un burrillo, y entró a Jerusalén, y el pueblo por un lado esperaba un rey que los liberara del yugo romano, pero él venía para poder liberar al ser humano de algo más grande, al ser humano y a la humanidad y a su pueblo de ser esclavos de donde Lucifer los tenía. Pero aquella gente, aquellos hombres no quisieron, y simplemente sabemos que ellos rechazaron al Mesías. Vamos por favor a Lucas 23. Lucas 23, y vamos a leer los versículos 44 al 45. Lucas 23, versículos 44 al 45. Gracias, Jesús. Lucas 23, 44 al 45. Dice así su palabra: y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Vamos por favor a Mateo 27, 51. Mateo 27, 51. Porque en Mateo 27, 51, aquí fue la primera vez donde el sol se puso negro como un saco de silicio. Y en Mateo 27, 51 también leemos lo que pasó. Mateo 27, 51 dice así: he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí en estas escrituras? Nosotros encontramos aquí que ciertamente a los suyos vino, dice Juan, pero los suyos no le recibieron. Vino a entregar su amor, vino a entregar su sacrificio. Era el Hijo de Dios, el Mesías, escrito aquí en todo lo que los judíos tenían. Sin embargo, ellos lo rechazaron. Y entonces fue tal lo que pasó y lo que estaba sucediendo acerca de todo lo que aquella gente le estaba haciendo al Hijo de Dios, y nadie reconoció, solamente un ladrón que estaba ahí. Y el otro lado es que estaba también un soldado, una vez que el templo se rompe de arriba abajo y la gloria se posa sobre el Hijo de Dios, que el soldado dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y entonces, sabiendo que la humanidad no lo hizo, hermano, el sol, bendito su nombre, el sol vino y dice, yo me humillo, yo me pongo este saco de silicio porque sé lo que le están haciendo a mi Creador, lo que le están haciendo a aquel que nos formó y a estas criaturas, esta gente por quien vino. Y el sol fue el único que se humilló, pero algo más también pasó. Dice que la tierra tembló, las piedras hablaron, las piedras se hendieron. La creación estaba haciendo lo que el ser humano no estaba haciendo, porque todos lo abandonaron, todos lo dejaron. Solamente unas cuantas mujeres, el apóstol Juan estaba ahí, pero de ahí nadie tuvo ese lado de poder ver lo grande y maravilloso que el Mesías, nuestro Salvador, estaba haciendo. Bendito sea su nombre. Vamos por favor al Salmo 19, del 4 al 6. Salmo 19, del 4 al 6. Y nosotros en este salmo vamos a encontrar que Dios al sol le dio un propósito. Salmo 19, del 4 al 6. Y Dios al sol le dio un propósito, y aquí nosotros encontramos el propósito que Dios le dio al sol. Ya llegó, bendito su nombre, Salmo 19, del 4 al 6. Vamos a leer y dice así la escritura. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y él, como un novio que sale de su tálamo, alégrase cual gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida, y su giro hasta la extremidad de ellos. Y no hay quien se esconda de su calor. Encontramos aquí un propósito por el cual Dios hizo el sol. Dice que lo puso en una casa, en un tabernáculo. Y él en esa casa y en ese tabernáculo, hermano, el sol, los científicos nos dicen, tiene millones de años. Y por millones de años él ha hecho su movimiento, bendito su nombre. Sabemos que es la tierra la que gira alrededor del sol, pero el sol dice que todas las mañanas él sale. Y no dice, el día de hoy no voy a salir porque los hombres se portaron mal, hicieron lo incorrecto. Alguien no hizo aquello que agradó a Dios, y el sol, dice la escritura, que sale, bendito su nombre, que recorre su camino. Y cuando es el tiempo de esconderse, el tiempo de dar paso a la noche, él no dice, no, yo me voy a quedar aquí, alumbrando todo el tiempo, porque es una criatura que ciclo tras ciclo, día y noche, durante millones de años, él lo ha estado haciendo. Bendito el nombre de Dios. Y entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? Dios pide que nosotros, lo que él nos pide que hagamos, nosotros podamos cíclicamente poder hacerlo. Por ejemplo, dice, 6 días trabaja, pero ven y dame un día, bendito su nombre. Y entonces, si una criatura obedece día con día, usted y yo podemos obedecer a Dios en sus leyes, en sus preceptos, en sus estatutos, en sus mandamientos que Dios nos pide.
y si el sol se humilló, el sol se puso negro como un cilicio, usted y yo podemos venir delante de Dios y es lo que necesitamos hacerlo. El día de hoy el mundo, la gente no lo está haciendo y por eso la tierra tiembla, pero necesitamos de gente cristiana que pueda temblar, bendito su nombre, que pueda alabar, que pueda glorificar y que pueda hacer lo que Dios está diciendo y está mandando, aleluya, porque una criatura cumple su ciclo día tras día, y no dice, ya me cansé Dios, ya me aburrí Dios de salir cada mañana y de ponerme en la noche, y que usted y yo, sabiendo también el tiempo en el cual estamos, en el cual ya nos vamos, bendito su nombre, podamos caminar, gloria a Dios, podamos decirle a Dios, yo quiero caminar, yo quiero hacerlo, yo quiero seguir, yo quiero caminar, gloria a su nombre, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu plan maestro, de acuerdo a lo que tú quieres mandarme, quieres darme, gloria a Dios. Y entonces nosotros encontramos que en el sol, la Biblia nos dice que hubo varias cosas que pasaron. Número 1 dice que el sol se puso negro, es lo que estamos leyendo en Apocalipsis 6, dice que se puso negro como silicio. Y esta palabra para negro significa desprovisto de luz. También significa estar de luto. La palabra para negro significa desprovisto de luz, estar de luto. También significa estar lleno de ceniza. Significa ponerse una tela de silicio que nos habla de humildad. Y quiero que por favor vayamos a Mateo 24 al 29. Mateo 24, por favor, versículos 29. Mateo 24, versículos 29. Gracias, Jesús. Mateo 24, versículos 29. Y aquí en Mateo 24 Dios está mostrando lo que va a pasar en los últimos tiempos y es lo que Dios va a hacer con el sol. De hecho, este versículo 29 tiene que ver con el sexto sello, que es al final. Y dice así la palabra de Dios, Mateo 24, versículo 29. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces aquí encontramos nosotros que ya lo hizo una vez el sol cuando el Señor Jesucristo estaba colgando en la cruz del Calvario. Pero en esta ocasión el sol se vuelve a poner negro, se vuelve a poner en humildad. Por un lado es que quien está gobernando en la tierra es el anticristo. Y Dios está enviando sus justos juicios a la humanidad, pero dice la Escritura que no hay hombre que se arrepienta, no hay hombre que voltee los ojos al cielo y pueda decir, Dios, perdónanos, Dios, detén todo esto que está pasando, sino al contrario, dicen que la humanidad sigue regresando un aliento de culpa, sigue regresando un aliento en el cual acusa a Dios de todo lo que le está pasando. Y el sol, al ver que las criaturas no lo hacen, él vuelve a ponerse, bendito su nombre, en humildad, negro como una tela de silicio, porque la humanidad, el ser humano no quiere hacerlo. Y mire qué tremendo que sea la creación de Dios la que ponga el ejemplo al ser humano, sabiendo que Dios es al ser humano al que Dios llamó, al que Dios quiso y lo puso como corona de la creación. Nosotros encontramos después qué pasa en el sol. Dice que también en el sol vienen tinieblas. Y quiero que por favor vayamos a Isaías 13 del 9 al 10. En el sol lo que viene son tinieblas. Y vamos a leer Isaías 13
versículos del 9 al 10. Isaías 13, del 9 al 10. Los profetas, nosotros encontramos, hay gente que tal vez dice, ¿por qué solo leen un versículo, no están sacándolo del contexto? Obviamente es que los profetas a veces están hablando de un suceso, de algún rey, de algún momento en el tiempo con que están, pero también el espíritu de profecía los traslada al futuro o a veces los traslada al pasado para poder hablarnos de cosas que van a estar pasando. Pero dice Isaías 13 del 9 al 10, dice: He aquí el día de Jehová. ¿Lo tenemos? He aquí el día de Jehová viene crudo y de saña y ardor de ira para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre, y el sol se oscurecerá en naciendo, y la luna no echará su resplandor. Gloria a Dios. Y dice aquí entonces que el sol se pone como de tinieblas. La palabra para tinieblas significa miseria. La palabra para tinieblas significa miseria, significa tragedia, significa aflicción. También significa la cual habla de tiniebla invisible. Miseria, tragedia, aflicción, lo cual habla de tiniebla invisible. Nosotros encontramos que el sol, lo que experimenta o lo que viene sobre el sol en este tiempo, es lo que el hombre había estado sintiendo o había hecho o estaba sobre la vida de él. El sol también de la misma manera empezó a sentir esto que el ser humano estaba haciendo: miseria, tragedia, aflicción. Y dice aquí que el sol experimentó algo que no había sentido, que era una tiniebla invisible, porque hay una tiniebla visible que se podía palpar. En Éxodo 10:21 nos habla acerca de la tiniebla que vino hacia los egipcios, y esa tiniebla dice que era tan densa que se podía palpar. Y es tal entonces la maldad del ser humano que la tiniebla que de alguna manera ellos hacen, el sol la puede palpar, puede sentir miseria, puede sentir tragedia. El sol siente aflicción de todo lo que está pasando tan increíblemente por la humanidad en depravación, en maldad, en todo lo que está pasando y sucediendo. Y el sol, una creación, siente todo esto que está pasando, lo palpa, lo siente, es algo visible que está pasando sobre el sol. Vamos por favor al libro de Amós 8:9, Amós 8:9 por favor. Libro de Amós 8:9, el profeta Amós fue algo que dijo, por eso es que vuelvo a eso, los profetas están hablando de algo y de repente Dios los lleva y los traslada a hablar cosas que vienen dentro del futuro. Oseas, Joel, y luego usted encuentra el libro de Amós. Amós capítulo 8, versículo 9. Ahí tenemos que el sol se puso como tinieblas. Gracias, Jesús. Libro de Amós, capítulo 8, versículo 9. Es Oseas, Joel y luego Amós. Amós 8, versículo 9. Gracias, Jesús. Sí, dice así: y acaecerá en aquel día, dice el Señor Jehová, que haré se ponga el sol al mediodía, y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro. El sol de mediodía se va a poner
con tinieblas en un día claro. Y eso estará pasando al final, en el sexto sello, en la gran tribulación. El sol se pone como tinieblas. Y es una creación de Dios, una criatura que experimenta todo lo que el ser humano hace. Y dice también que el sol se avergonzará. Esta palabra avergonzado significa volverse amarillo, estar avergonzado y retraer de brillar. Es lo que va a estar pasando sobre el sol. El sol va a estar avergonzado, va a volverse amarillo, va a estar avergonzado y él va a retraer de brillar. Y aquí lo que nosotros encontramos es que en qué momento nuestra vida, nuestro ser, a usted le pasa algo y se siente avergonzado. Es porque tal vez por un lado ve o sucede algo en su vida que lo hace sentir, híjoles, cómo estoy fallando, cómo está pasando esto en mi vida, o cómo me fui a caer y me siento avergonzado. Y el sol dice que cuando viene se pone negro y como tinieblas, pero también dice que se avergüenza. Es un lado de que él cubre su luz, deja de brillar, porque ve cómo el ser humano abajo está haciendo todas las cosas terribles, increíbles, maldades, y que si al día de hoy, por un lado, nos vemos o vemos lo que está haciendo hoy la humanidad, lo que está haciendo en tanta maldad, en todas las cosas que hay, que pasan ya en la tele, que pasan en películas, que pasan sobre todo, y lo que hace uno simplemente es sentirse avergonzado por todo lo que uno entiende, oye, saber lo que pasa. Decía mi esposa hace ratito, oye, ¿qué es esto que me mandaron? Y hablando de la pedofilia, hablando de los LGBT, Disney haciendo cortos ya homosexuales y tantas cosas que hoy están pasando y sucediendo, pero en aquel entonces, por toda la maldad que va a traer el anticristo, el sol, hermano, lo que va a hacer así, diciendo, no quiero ver, no quiero de tal maldad que va a estar aquí. Vámonos con el Señor porque va a ser increíble y el sol va a dejar de brillar, se va a tapar avergonzado viendo lo que la creación de Dios hizo. Se llegará a un estado más de Sodoma, de Gomorra, de como en los días de Noé. Una maldad increíble va a estar reinando. Es el día malo, el día perverso que el anticristo con la gente y todo de una manera increíble, y el sol va a decir, yo prefiero no ver. Que Dios nos ayude, no vamos a estar, hermano, pero dice que eso va a ser cuando, después de que Satanás se desatara. se va a levantar el anticristo. Me hace una pregunta a la hermana que todo esto que estoy compartiendo, cuándo va a pasar, cómo va a pasar. Y hermana, el anticristo, primero el evento que viene es el rapto. Nosotros ya nos vamos, no estamos aquí. Y el primer sello que aparece es el anticristo, juntamente con los otros sellos que vienen hasta el quinto sello. Pero esto que estoy hablando es el sexto sello, y esto ocurre al final de la gran tribulación, ya que han pasado 3 años y medio y que el Señor Jesucristo está por venir en su segunda venida. Dios desata el sexto sello, y el sexto sello, a toda la maldad que está sucediendo, el sol se pone negro, se pone como tinieblas, y a todo lo que está viendo, él se siente avergonzado por todo lo que está sucediendo. Y entonces Dios, al ver todo eso, y con 3 años y medio, envía a su Hijo para poner fin, para acabar con todo lo que está sucediendo aquí. ¿Sí estamos, hermana? Sí estamos, esperamos que también allá estemos. Bendito el nombre de Dios. Y entonces dice también que va a haber señales en el sol. Y esta palabra para señales significa un milagro, una maravilla. Esto va a estar pasando en el sexto sello, al final de los 3 años y medio de la gran tribulación. Va a haber señales en el sol.
Y vamos a ir ahorita al libro de Apocalipsis acerca de todas las señales que va a estar pasando en el sol. Y la palabra para señales significa un milagro, una maravilla. La palabra para señales significa un milagro, una maravilla. Lo que nos está diciendo aquí es que las cosas que van a pasar en el sol van a ser, por un lado, decir, wow, eso nunca había pasado en él. Va a ser un milagro, va a ser una maravilla, y nunca había pasado esto en el sol. Y vamos a ver en esta hora las señales que pasan en el sol. Gloria al nombre de Dios. Número 1, por favor, vamos a ver lo que pasa en el sol. Número 1 es que el sol, en el libro de Apocalipsis, va a haber señales en el sol. Y vamos a Apocalipsis 8:12, por favor. Estas son las señales, los milagros que van a estar pasando en el sol. Libro de Apocalipsis 8, por favor, versículo 12. Apocalipsis 8:12. Gracias, Jesús. Estas señales, el cuarto punto de la estatura anterior, dice que va a haber señales en el sol. Y estas señales aparecen en el libro de Apocalipsis. Y vamos al número 1, dice Apocalipsis 8:12. Dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Cuando nosotros leemos y vemos esta señal, este milagro que va a estar pasando aquí en el sol, dice que el sol en un lado entra en un estado, dice que se pone negro como una tela de silicio, pero es solamente una tercera parte de él. Y el sol realmente está puesto a una distancia, y el calor, los grados que llegan, está diseñado para que sobre este mundo y sobre este planeta Tierra exista la vida. Cuando en este punto, en la gran tribulación, el sol deje de brillar una tercera parte, en un lado podemos ver o sentir lo que vendrá acerca de cambio de climas, acerca de frío, acerca de tantas cosas que hoy los hombres que estudian el clima dicen está pasando fenómenos. Y en este tiempo, una de las señales que va a venir es que el sol, una tercera parte de él, no va a brillar. Por un lado ya hemos visto, ¿por qué? Porque se pone negro, se pone un saco de silicio, se pone en tinieblas, y es por todo lo que está pasando y que está haciendo el hombre en la tierra. Y el otro lado es que el sol, la naturaleza que tiene es que él brilla. Pero cuando sabe que va a venir su creador, cuando sabe que la humanidad no tiene una humildad para ponerse este saco de silicio y humillarse, entonces él viene y lo hace, bendito su nombre. Y hermanos, nos conviene que estas señales sobre nuestras vidas también puedan venir, también puedan pasar. ¿Por qué? Porque hay un principio, el que se humille será exaltado, y es lo que le va a pasar al sol, y vamos a verlo. Dice que primero una de las señales vuelve en este versículo que leímos, ponerse negro como una tela de silicio. Y dice también que el humo del abismo sin fondo. Vamos a Apocalipsis 9:2, por favor, ahí mismo estamos en esa escritura. Dice que otra de las señales es que el humo del abismo sin fondo sube sobre el sol. Apocalipsis 9:2. Lo tenemos, dice así. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? Este humo que sube de este abismo es
la ira santa de Dios, bendito su nombre, en contra del hombre y en contra del pecado. Vuelvo a decirlo, este humo del abismo sin fondo que sale es la ira de Dios en contra del pecado y en contra del hombre. Y sube de tal manera este humo y es tan alto, tan grande por todo lo que el hombre ha hecho, que este humo sube hasta también volver a tapar el sol. Amén, ¿lo vemos? Dice, porque este humo sube como un horno, dice aquí, y oscurecióse el sol, abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Va a ser tantas cosas, tantos eventos, tantas cosas que van a estar pasando sobre el sol, sobre la tierra, sobre el hombre, pero el ser humano en ningún momento lo que hace es: me puedo humillar, me puedo doblegar, puedo decirle a Dios, ayúdame, perdóname, libéranos. Sino al contrario, dice que va a venir como un horno la ira de Dios sobre el ser humano, pero ellos lo que no van a hacer y lo que nunca hacen es humillarse. Después, otra de las señales que nosotros tenemos, ahí dice, ¿verdad? El humo del odio santo de Dios ascendiendo en contra del pecado. Número 3 de las señales que pasan en el sol, nos dice que su brillo es o vuelve a ser 7 veces mayor. Vamos a Apocalipsis 16, por favor. Apocalipsis 16, del 8 al 9. Dice que su brillo es 7 veces mayor. Apocalipsis 16, del 8 al 9. Y aquí vamos a ver que ya son las copas que se están derramando sobre la tierra. Las copas es aquello que el hombre cosechó, el hombre sembró y es lo que va a cosechar. Apocalipsis 16 del 8 al 9 y dice: y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Aquí nosotros vemos que en este evento lo que está pasando es que Dios, nos dice el versículo 16 en adelante, dice que el Señor Jesucristo aparece sobre una nube blanca, trae una hoz y manda un ángel también con una hoz. Y esa hoz dice que recoge todo lo que el hombre había sembrado, lo lleva al lagar donde lo pisa y después lo vierte en 7 copas, y esas 7 copas son vertidas sobre la tierra. ¿Qué es lo que está cosechando el hombre en esas 7 copas? Lo que está cosechando es lo mismo que sembró. Espero darme a entender, porque viene Dios, recoge la siembra, la pone en el lagar para hacer vino, ese vino lo pone en copas y esas copas lo da a los ángeles y cada ángel viene y derrama lo que el hombre hizo. ¿Sí me doy a entender? Si lo que el hombre hizo es lo que está cosechando, toda su maldad, todo su odio, es lo que Dios está enviando sobre la tierra. Y aquí nos dice que el sol, ya vemos un lado en él, el sol ya se había puesto negro, el sol con el humo del abismo también se había cubierto, y cuando vemos el principio, si una creación, una criatura se humilla, dice que viene Dios y lo exalta 7 veces, bendito sea su nombre, amén. Entonces usted y yo en este tiempo nos conviene que en Dios nos podamos humillar, porque el que se humille será ensalzado. Vamos a Isaías 30, 26, y eso nos lo dice Isaías: el que se humille será ensalzado. El sol va a brillar 7 veces más. Isaías 30, versículo 26, por favor. Los científicos lo dicen, el sol ha estado brillando y el sol es una fuente de calor,
Y así como una fuente de calor es una estrella, el sol, que se va a extinguir, para los científicos dicen que lo va a hacer todavía en unos cuantos millones de años, cuando el sol se extinga. Pero dice que el sol, para extinguirse, dice que primero se convierte en una supernova. Cuando se convierte en una supernova es que explota y su brillo se vuelve 7 veces más de lo que tiene. Dice que cuando eso pase, la Tierra, el Sol va a crecer de una manera que este sistema o nuestra Tierra lo abarcaría, porque crecería 7 veces más para después extinguirse. Y en la Biblia leemos que los que vivamos en la santa ciudad no vamos a tener necesidad de sol y luna. Amén. Porque el Señor y el Cordero es la luz, bendito su nombre. Pero eso lo dicen los científicos, que el sol, cuando vaya a extinguirse, primeramente va a explotar como una supernova y va a brillar 7 veces más para después extinguirse. Pero hermano, usted y yo ya no vamos a estar aquí, amén, pero en el milenio dice que el sol va a brillar 7 veces más. Isaías 30, por favor, ¿lo tenemos? Amén. Versículos 26, dice así: y la luz de la luna será como la luz del sol. Aquí también la luna va a ser como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. Y el día que soldará Jehová la quebradura de su pueblo y curará la llaga de su herida. Y entonces en el Apocalipsis 16, del 8 al 9, leemos que el sol va a brillar y el sol va a quemar. Y es increíble todo lo que en un lado del clima estamos viviendo, está pasando, porque aquí vivimos en un lugar que es Jiquilpan, y cuentan los hermanos que no habías visto estos climas que hoy tenemos de calor, que siempre había estado fresco, y yo hoy me siento ya como agua fría, ¿no? Porque allá en Agua Fría, el lugar, un campo donde estuve hermoso, han de estar aún más difícil y duros que en este lugar, pero aquí se siente ya el calor de una manera diferente, distinta, y lo dice, nunca había pasado. Hermano, no se quede en la gran tribulación. Ahí Dios dice que será 7 veces mayor el calor del sol. Y dice que los hombres, lo que busca Dios es que se arrepientan, pero lo que hacen ellos es blasfemar. Así que el sol va a brillar 7 veces más, y también en el milenio dice que Dios va a hacer que el sol brille 7 veces más. Y también otra cosa que nosotros encontramos de las señales en el sol, dice que hay un ángel en el sol. Vamos a Apocalipsis 19, versículos 17 al 18. Apocalipsis 19, estamos estudiando ahorita, son miércoles de estudio, y esto es todo lo que va a pasar, pero no se preocupe, vamos a ir a algo que tiene que ver con un sello que usted y yo tenemos, y este sexto sello también usted lo tiene, pero vamos a verlo más adelante. Apocalipsis 19, versículos 17 al 18. Y si estamos caminando de aquí para allá y de allá para acá en la escritura. Apocalipsis 19, versículos 17 al 18. Y dice: y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos libres, y siervos de pequeños y de grandes. Entonces, lo que vemos aquí en esta escritura de una de las señales que va a haber en el sol es que va a venir y se va a parar un ángel. Y este ángel tiene ya una brillantez y tiene una gloria que el sol no le hace absolutamente nada. Y este ángel lo que hace es que manda
varias cosas que sucedan. Dice que lo primero que hace es que clama a gran voz y llama a todas las aves. Llama a todas las aves. Y esto incluye, en el libro de Mateo leemos que Dios dice que llama a las águilas. Pero también dice que todas las aves, los gorriones, los petirrojos, las golondrinas, las palomas, Dios llama a todas las aves. ¿Qué es lo que pasó aquí o qué es lo que acaba de pasar también en este punto? Es que aquí ya se está teniendo o se tuvo la batalla de Armagedón, ¿sí? Es Jesucristo en su segunda venida. La Escritura nos dice que va a venir, se va a parar en el Monte de las Olivas, y dice que va a hacer una separación, lo dice el libro de Zacarías, arriba, abajo, de un lado al otro, porque es en ese valle donde por un lado va a ser la pelea, la batalla de Armagedón, donde el anticristo va a reunir a todos los ejércitos del mundo. El anticristo va a venir y va a reunir a todas las gentes, y toda la gente va a decir, vamos a pelear en contra de Dios. Y el Señor Jesucristo aparece en su segunda venida, bendito su nombre, aparece como Rey de Reyes, Señor de Señores, aparece en sus ejércitos, aparece con su espada, y la Biblia dice que derrota a todos, y dice que lo que se junta ahí es una matanza tal, que lo que se junta y se amontona ahí es un montón de cadáveres. Y la Escritura nos habla en muchas partes el por qué usted y yo, Dios nos pide que nos enterremos. Abraham dice que compró una cueva para poder enterrar a sus descendientes. Por eso Dios no nos pide a usted y a mí que nos crememos, porque aquí lo que hay en este punto es el montón de cadáveres, y en Dios esos cadáveres deben de ser enterrados o desaparecer debajo de la tierra, pero es tal la maldad que ellos hicieron que para ellos no hay un entierro digno. ¿Y por qué en Mateo menciona la Biblia Dios acerca de las águilas? Es que las águilas lo que hacen también es que se comen los huesos. Pero la naturaleza de toda ave va a ser cambiada, porque las aves son los que se van a comer los cadáveres, los huesos, los tuétanos de todos esos hombres que van a morir en la batalla de Armagedón. Dios cambia su naturaleza, Dios cambia y lo hacen. Y en un lado, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Es que, o a qué punto todos estos hombres llegaron a ser en maldad. Cuando uno come, obviamente, lo que después viene y se produce, pues es el excremento. Estos hombres llegaron a ser tal en maldad que Dios dice, tu castigo es eso, volverte un excremento. ¿Sí me doy a entender? O sea, las aves los iban a comer y obviamente iban a defecar o van a defecar, y Dios dice, tu cuerpo, tus huesos no son dignos de que la tierra te reciba por la maldad que hiciste, que yo te devuelvo lo que tú eres, lo que hiciste en vida, porque Dios castiga al ser humano con aquello que pecó. Y fue tal o tan horrendo lo que pensaron, hicieron, vivieron en maldad, que Dios dice, yo te vuelvo un excremento, hermano. Qué tremendo, qué terrible, qué increíble pasa en este tiempo de la gran tribulación. Y es lo que Dios dice, que en Mateo 24, 27 y 28, es lo que nos dice que las águilas, ahí dice que llama a las águilas, y en Zacarías 14, del 4 al 5, Dios dice que es cuando en el valle de Armagedón va a ser la batalla, bendito su nombre, donde el Señor Jesucristo pondrá fin a todo esto que está sucediendo, está pasando, y precisamente es el sexto sello, y una de las señales que hay es sobre el sol, ¿sí? Es sobre el sol, pero también dice que hay señales en la luna. Y vamos a ver las señales que pasan en la luna. Ya vimos lo que pasa con el sol, ¿está bien? Ya vimos lo que pasa con el sol. Lo bueno que queda, está siendo grabado esto, usted puede ir nuevamente a las citas.
No es que vayamos rápido, pero sí está claro hasta aquí, hermanos. Está claro lo que hasta aquí hemos compartido. Hay señales en el sol. Lo otro que pasa en el sexto sello, cuando este es abierto, la Biblia dice que la luna se puso toda como sangre. Y vamos por favor a Apocalipsis 14, por favor. La luna, leímos ahí en Apocalipsis 6, que la luna se puso toda como sangre. Y vamos a Apocalipsis 14, del 14 al 20. Apocalipsis 14, versículos del 14 al 20. Gracias, Jesús. Dice así, lo tenemos, Apocalipsis 14, 14 al 20. Y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Es lo que le estaba diciendo hace ratito. El Señor Jesucristo viene sobre una nube blanca y lo que trae es una hoz. ¿Y qué es lo que va a venir y qué es a dónde mete su hoz? La Biblia dice que es en una viña. ¿Estamos de acuerdo? Una hoz es un machetito aquí que le llaman guadaña, creo. Un machete, bueno, el machete es un machete. No sé si ha visto la carta de la muerte que esa es que tengo aquí, ¿verdad? Que más o menos es una hoz que es así. Aquí sí se le llama hoz, hermano. Sí, porque aquí también para chapolear, que no se le llama chapolear, usan una guadaña. Y yo venía de Agua Fría, que usábamos el machete. Me dijeron: no, hermano, aquí no se chapolea así. Aquí se hace de otra manera y tuve que aprender. Estoy aprendiendo a usar la guadaña, sí, para cortar pasto y cosas así. Pero aquí, hermana, viene el Señor Jesucristo, primeramente dice en esta nube, y Él trae una hoz para venir y cegar o cosechar. Y dice aquí que sobre una viña, ¿estamos de acuerdo? Dice aquí, y viene, porque dice 15, mete tu hoz y ciega, estoy en el 15, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Después participan ángeles, y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y en el 17 viene un ángel del templo, teniendo también, este ángel también tiene una hoz aguda. Y del altar dice que sale otro ángel, dice que él tiene poder sobre el fuego, y clamó con gran voz, dice en el 18, el que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra,
Y vendimió, ¿qué cosa? Dice en el 19, la viña de la tierra. Y esa vendimia, toda esa uva, la echó en un grande lagar de la ira de Dios. ¿Sí estamos viendo, hermano, el cuadro? Hay una viña, esa viña tiene uvas, viene Jesús con su hoz sobre la tierra, viene un ángel también con hoz y otro ángel del altar grita, vamos, ya métela, y esas uvas son puestas en un gran lagar. Y ese lagar es la ira de Dios, porque es Dios mismo quien aplasta todas estas uvas para después en las copas lanzarlas sobre la tierra. Pero, ¿por qué en un lado habla de una viña? Porque en Isaías, por favor, vamos a Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dios llamó a Israel como un viñedo. Y Dios en Isaías 5, la Biblia nos dice lo que hizo Dios con ese viñedo. Isaías, por favor, 5 del 1 al 4. Isaías 5 del 1 al 4. Porque Dios viene sobre una viña. Obviamente está tratando ya en la gran tribulación, está tratando con su pueblo y obviamente que definitivo está tratando también con todos los demás pueblos. Isaías capítulo 5 versículos del 1 al 4, lo tenemos, dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. La había cercado, le había puesto shamar, ¿sí? La había cercado. También la había despedregado, quitó todas las naciones que había en la tierra de Canaán. Dice, y plantó lo de vides escogidas. También les dio la torre de su nombre. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella. Y esperaba que llevase uvas, pero ella llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más había de hacer a mi viña que no haya hecho en ella? Como esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y entonces vemos nosotros aquí cómo es que Dios había visto, trabajado con su viña, pero ¿en qué se volvió Israel su viña? No dio uvas, no dio los frutos, no dio lo que Dios quería, les dio Dios todo, lo llevó hasta edificar el templo, darle luz entre todas las naciones, pero Israel se perdió, Israel simplemente se volvió una uva silvestre. Esto lo dice Jeremías 2:21, vamos por favor a Jeremías 2:21. Dice Jeremías que Israel se volvió una viña que Dios no conocía. Jeremías 2:21. Jeremías 2:21. ¿Lo tenemos? Gracias, Jesús. Jeremías 2:21 dice, y yo te planté de buen vidueño, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmientos de vid extraña? Israel se volvió una vid extraña, al grado cuando fueron desaparecidas las 10 tribus del norte, y después cuando vino Nabucodonosor, Babilonia, a llevarse cautivos y destruir el templo y los muros, y todo lo que pasó es porque Dios lanzó sobre Israel, se volvió algo extraño.
todo lo que Dios le había dicho en mandamientos, en ordenanzas, en todo lo que Dios había ordenado para ellos, ellos simplemente nunca obedecieron, siempre dieron la espalda. ¿Qué es lo que hizo Israel? ¿Qué es lo que pasó en este punto? Nosotros encontramos que Israel, ¿por qué va a venir y la luna se va a convertir en sangre? Hermanos, es que Israel, dice la Escritura, que asesinó a los verdaderos siervos de Dios. Israel, ¿se acuerdan? Jesús cuenta una parábola y dice que él dice cuando están los fariseos y dice y el Señor plantó una viña y dice que le puso cerco, le puso su torre. Vuelve a decir lo que dice Isaías capítulo 5 y dice que envió a él a sus hombres a decirle, bueno, lo que has cosechado, ven y dámelo. Pero aquellos hombres dice que mataron a los siervos que el Padre había enviado. Y después también dice que envía a su hijo y dice que a su hijo mismo lo matan. Dice que el pueblo de Israel asesinó a los verdaderos siervos de Dios. Cuando usted lee Jeremías, había 80 profetas que profetizaban lo incorrecto, pero a Jeremías, que decía la verdad, lo encarcelaban, le pegaban, le hacían lo incorrecto. La Biblia nos dice que Isaías fue aserrado por estos profetas, sacerdotes, reyes, y entonces Israel asesinó a los verdaderos siervos de Dios. También sabemos que Israel crucificó al Mesías. Por quien vino Jesucristo fue por el pueblo de Israel. La vez que se acercó un poco a los gentiles fue cuando fue a Tiro con la mujer sirofenicia, pero le dijo Jesús, yo no he venido a ti porque solamente he venido al pueblo de Israel. Y ella le dice, sí Señor, pero aún los perrillos gentiles podemos comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pero Israel derramó sangre inocente del Mesías. También dice que Israel continuó su degeneración al asesinar a sus seguidores y sus testigos. Gracias a Dios nosotros amamos al pueblo de Israel. Al estar expresando esto, definitivamente no es que hay gente que odia a Israel, pero nosotros no, simplemente estamos poniendo lo que nos dice lo que hizo ese pueblo. Y ese pueblo continuó su degeneración al asesinar a sus seguidores y testigos. Después de matar la verdad por siglos, lo más tremendo que va a hacer Israel, hermano, es que va a aceptar al anticristo como su Mesías. Es lo más tremendo que va a hacer. Por un lado, Israel siempre quiso becerros, siempre quiso bestias. Y Dios dice, ¿quieres bestias? Bueno, en los 3 años y medio que faltan, te voy a dar a la bestia mayor que es el anticristo. Israel acepta al anticristo como su Mesías. ¿Y qué hacen en ese tiempo de la gran tribulación? Porque queda gente cristiana, dice que ella sigue matando a los testigos de Cristo durante la gran tribulación. Ella sigue matando a los testigos de Cristo, hermano, en la gran tribulación. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios o qué es lo que va a hacer Dios en este punto? ¿Por qué la luna se vuelve de sangre? Porque viene Dios y toma una poca de esa sangre, de todos esos mártires a través de todos los siglos, toma la sangre de esos santos y dice que la mezcla con la ira de Dios y son guardadas en las copas de ira. ¿Qué es lo que pasa en esta ocasión con la luna al volverse de sangre? Es que Dios con la sangre de todos estos mártires la pone sobre esta luna, la mezcla con la ira de Dios y es la que va a enviar sobre la tierra. ¿Sí me doy a entender? Bendito su nombre. ¿Sí me doy a entender? Israel ha hecho todas estas cosas de asesinatos y Dios dice, mira, pongo en la luna un testimonio de la sangre que tú has derramado, la mezclo con mi ira, pero la voy a vaciar en las copas y todo lo que tú has sembrado, entonces todo eso vas a venir y vas a cosechar. Bendito sea su nombre. Quiero que por favor
no llegamos a donde tenía que llegar, pero vamos a Romanos, con esta cita terminamos, Romanos 8 del 19 al 22. Romanos 8 del 19 al 22. Estamos estudiando, ¿está bien? No llegué a donde quería llegar, pero gloria a Dios. Romanos 8 del 19 al 22. Romanos 8, 19 al 22. Lo tenemos. Gracias, Jesús. ¿Por qué pasa esto del sol, la luna, las piedras, los animales aún, todo lo que estamos viendo, y es el sexto sello? Dice el versículo 19, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y aún están de parto hasta ahora. Bendito su nombre, amén. Y luego dice que también nosotros debemos de estar gimiendo, gloria al nombre de Dios. Entonces, ¿qué pasó en el huerto? Ese huerto, cuando el hombre cae y el hombre peca, la creación había quedado por encima del hombre. Y hermano, créame que cualquier cosa, un árbol, un animal, pudieran haber matado a Adán. Pero lo que hizo Dios es que a esta creación que no pecó, la puso más abajo del hombre, para que el hombre, lo que le había mandado de enseñorearse, se pudiera hacer. Y entonces esta creación, lo que está, hermano, es sujeta al pecado, a lo que hizo el hombre. Pero la creación, lo que dice aquí, es que ella ya está gimiendo, o siempre ha gemido, las aves, todo lo que está, todo lo que existe, y ella espera que se manifiesten ya los hijos de Dios. Lo que la creación está esperando es que usted y yo ya nos vayamos con el Señor, porque sabe que el día que ya nos vayamos con el Señor, ellas serán liberados, bendito su nombre. Hoy aún sujetas le dan gloria, le dan alabanza, se humillan, hacen lo que Dios les dice, se mueven de una manera cíclica, no fallan, están ahí obedeciendo, pero dicen, será aún más glorioso bendecir, alabar, glorificar, exaltar, darle la gloria a Dios. Pero hoy no podemos porque estamos sujetas, porque estamos esclavas, porque estamos abajo de lo que el hombre tiene, que es el pecado. Pero dice, está esperando que los hijos de Dios sean llevados, sean levantados, bendito su nombre, esperando que nosotros nos manifestemos. Pero hoy lo podemos hacer manifestándonos, dándole la gloria, dándole la alabanza, dándole la exaltación al Señor nuestro Dios. Hermano, ¿por qué nos movemos? ¿Por qué tenemos manifestaciones? ¿Por qué glorificamos a Dios de esta manera? Santo su nombre. Es porque aquí en un lado nos estamos humillando, amén. Aquí en un lado estamos haciendo lo que parece loco para afuera, pero el mundo allá afuera, los borrachos, los que bailan, los que gritan, los que según tomando están felices, ellos dicen, es lo normal. Pero aquí, hermano, usted y yo, al hacer todo este tipo de cosas, alabando, exaltando, glorificando a Dios, entonces Dios lo que va a hacer es que brillemos en la eternidad. Bendito su nombre, porque dice en Daniel que brillaremos como las estrellas del cielo. Santo es su nombre. Pero aquí lo que Dios nos toca y nos invita es humillarnos. Hermano, la tierra está temblando porque el ser humano no está temblando delante de Dios. Hoy en esta tarde, solo por un momento, vamos a ponernos de pie, bendito su nombre, y vamos a exaltar, y vamos a glorificar, y vamos a darle la gloria y la honra al Señor nuestro Dios. Aleluya. Hermano, usted por un momento, aquí o allá, levante su voz y dígale a Dios, gracias, 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 Señor, gracias. Yo sí aquí deseo
humillarme delante de ti, Sharabasaya. Yo aquí sí deseo humillarme delante de ti, Señor, alabarte, bendecirte, glorificar, exaltar tu nombre, Dios. Si sobre una criatura el sol, tú obras señales, cosas, milagros, maravillas, Sharabasía. Y entonces, Dios, yo, como hijo tuyo, puedo, Señor Jesucristo. Ayúdanos porque vienen cosas tremendas, terribles, sobre esta tierra, sobre este mundo. Hay unas batallas, hay cosas que van a pasar. Pero nosotros estamos listos para que seamos manifestados, Señor. Seamos manifestados como hijos tuyos, Dios. Gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por lo que tú deseas, Señor, hacer en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Hoy te damos gracias por tu pueblo. Escuchó tu palabra y los que van a escuchar este mensaje. Te damos gracias por tu amor, tu fidelidad. Te damos gracias por lo que enseñas a nuestros corazones y a nuestras vidas y cosas que pasan y suceden, Dios. Vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Rogando, Señor Jesucristo, y sabemos que tú vas siempre con nosotros. Guarda nuestras casas, nuestras vidas, Dios. Ayuda a todos aquellos en México, Señor, en Oaxaca, que pasaron cosas, momentos difíciles, o que están pasando también en este momento. Gracias por nuestros líderes. Gracias por lo que estás obrando y estás haciendo, Señor. Nos hablas, la tierra se mueve, la tierra tiembla, Señor. Que temblemos a tu presencia, que temblemos delante de ti, Señor. Que pongamos nuestras vidas en humildad, como el sol, la luna y las estrellas, dándote a ti la gloria y la honra, Señor. Y en esta hora rogamos que el ángel de Jehová acampe alrededor de nuestras vidas. También rogamos, Señor, que tú seas con tu pueblo. Y en esta hora nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Amén. Gloria a Dios.